Em, Vamos a retomar nuestro cursito de eclesiología. Hemos venido viendo en la primera clase una pequeña introducción hablando sobre por qué la eclesiología y para qué la eclesiología. Después les presenté el programa que les decía que son alrededor de 18 sesiones, martes y sábados. Y el primer tema lo vimos porque queríamos detectar en la Sagrada Escritura qué aspectos teníamos sobre la eclesiología. Y mirábamos a algunos escritos juánicos, los escritos paulinos, lo que encontrábamos en los evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Y después fuimos ahondando en algunas cartas del apóstol Pablo. En la sesión anterior, que fue el día martes, pues yo no pude compartir con ustedes porque teníamos una actividad en catedral y la sesión fue sobre los santos padres. Es importante ese tema, les voy a decir por qué. Hay un anhelo desde el Concilio Vaticano II de regresar a las fuentes. Y recordémonos que una de las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, la tradición. Cuando hablo de tradición, me refiero a tradición con T mayúscula, ¿sí? Y el magisterio de la Iglesia. Los santos padres entran en la tradición de la Iglesia, porque ellos, con su espiritualidad, con su teología, han iluminado pues la Iglesia en base a la realidad que ellos vivieron. Y por eso el Concilio Vaticano II dice hay que regresar a las fuentes, y las fuentes son estas, y una fuente muy importante es el estudio de los santos padres. Ya señor Tere el martes les trató de explicar un poco como qué elementos encontrábamos de la eclesiología en los santos padres. Hoy vamos a dar un paso un poquito más grande. Ciertamente pudimos seguir viendo en los santos padres, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, la era medieval, contemporánea, pero yo quiero que nos centremos en un tema y demos un paso un poquito más grande porque miren, hacer este curso en 2 meses es como les dijera yo, es una hazaña, ¿verdad? Es una hazaña, porque el curso es muy grande. Incluso yo creo que el programa que les propuse es bastante ambicioso, pero como les decía, yo creo que en tema de formación, ahí sí uno tiene que ser ambicioso, ustedes, en otras cosas no, pero en el tema de la formación académica hay que ser ambicioso. Entonces, hoy entraríamos a ver un tema que es muy importante, que es la fundación, la iglesia en cuanto tiene su origen en Cristo. O si ustedes quieren hablar o quieren decir en un tema concreto, diríamos la fundación por Jesucristo. Bueno, primero que nada, antes de entrar al tema de ver cómo Cristo funda la iglesia, sí quisiera que viéramos una relación entre Cristo y la iglesia. Porque desde esta relación nosotros vamos a poder entender y profundizar en los actos por los cuales Cristo funda la iglesia. Y vamos a empezar con una encíclica del Papa Pío XII del año 1943, que ahí está en latín, pero en la traducción al castellano es el misterio de Cristo, ¿verdad? El misterio del cuerpo de Cristo. Fíjense que a partir del Concilio Vaticano II, los santos padres, aunados con lo que hemos visto la clase anterior y los padres conciliares, que fueron muchos, se centraron en un punto y trataron de sintetizar el hecho de la fundación de la iglesia por medio de Cristo. Y hay 2 documentos que son del Concilio Vaticano II y que aquí los cito, ¿verdad? SC y LG.
¿verdad? Aquí los voy a seleccionar, les voy a cambiar de color, los puse en rojo para que ustedes lo puedan ver. Rapidito, porque se trata un poquito de saber a qué me refiero yo con estas dos siglas. Son una pista, son documentos del Concilio Vaticano II y son las abreviaturas. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos dos documentos? Lumen Gentium, padre. Lumen Gentium, ese es uno, muy bien. El otro, Sacrosanctum Concilium. excelente, ahí está. Son dos constituciones del Concilio Vaticano II. Tenemos que recordarnos que el Concilio Vaticano II tiene como una mesa, las mesas de 4 patas, ¿verdad? Ustedes, que sostienen todo lo de arriba. El Concilio Vaticano II va a tener 4 constituciones que son la base fundamental del estudio que hicieron los padres conciliares. Lumen Gentium, que está reflejada en LG, que significa luz de los pueblos. Sacrosanctum Concilium, que está reflejada en SC, que es una constitución de liturgia. La otra, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, que es una constitución eminentemente pastoral. Y la última, la Dei Verbum, que es sobre la divina revelación, sobre la Sagrada Escritura. Pues los padres conciliares sintetizaron el pensamiento del Concilio Vaticano II para poder decir el origen cristológico de la Iglesia, según el magisterio de la misma. Y por eso va a citar el numeral de la Sacrosanctum Concilium 5 y Lumen Gentium 3 y va a decir: del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia. Y esto nos hace pensar en las diferentes opiniones que en algún momento se han dado. La Iglesia nace en el momento en que nace del costado de Cristo, cuando dice el texto evangélico de la solemnidad que celebramos ayer del Sagrado Corazón de Jesús, dice, y del costado salió sangre y agua. Otros van a decir que la iglesia nace el día de Pentecostés. Hay diferentes posturas. Vamos a tratar de ir descubriendo cómo la iglesia va naciendo, se va gestando, porque en realidad, más adelante lo voy a decir, ubicar el nacimiento de la iglesia en un momento justo, creo yo que podríamos ser tal vez muy legalistas. Creo que hay que ver la gestación de la iglesia en etapas. Pero lo que sí es cierto es que de ese costado de Cristo nace el sacramento admirable de toda la iglesia. ¿Y por qué hablamos de que nace del misterio mismo de Cristo? Porque recordémonos que el misterio de Cristo se va dando en partes y en procesos de la vida de Cristo. Un hecho elemental es la encarnación. Después otro proceso es el misterio pascual. Y después del misterio pascual va a culminar con Pentecostés. Yo aquí en la parroquia les decía que la Pascua, la Ascensión y Pentecostés es un único y movimiento progresivo que nos va a llevar a entender el don más grande de la Pascua, que es la recepción del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, Cristo no funda la iglesia en un momento propicio o con un documento determinado, ¿verdad? Bueno, aquí está el documento, miren, aquí lo firmé y aquí está, yo aquí ya fundé la iglesia, ¿verdad? No, la iglesia Cristo la va fundando con su vida y lo va haciendo durante en el tiempo en que Él está en su vida pública. Lo que sí nosotros podemos hacer y detectar es actos fundacionales antes o después de la Pascua. Y gracias a estos actos, nosotros podemos detectar elementos concretos de la fundación de la misma. Es necesario, en este caso, reafirmar algunos presupuestos teológicos.
Recordémonos que en la vida de la iglesia han existido muchos concilios. Y el concilio nace de una necesidad pastoral o dogmática para determinar algunas doctrinas que en algún momento pues se habían ido quedando a la deriva, porque siempre han existido personas en este caso, queridos hermanos, que a veces tratan de meter sus propias ideas y pues tiene que venir la iglesia y corregir. Gracias a Dios han existido muchos concilios y estos concilios en realidad nos han ayudado para determinar, en este caso, muchas cuestiones doctrinales y que nos siguen ayudando para nuestra vida cristiana. Quisiera citar en este caso dos concilios. Primero, el concilio de Calcedonia y el segundo, el concilio de Constantinopla. Gracias a estos dos concilios se decretó que Cristo es uno, Dios y hombre. Recordémonos que han existido diferentes herejías donde indicaban que Cristo no tenía naturaleza humana. Y por eso decía, pues con razón pudo aguantar en la cruz, porque una persona humana no hubiera podido aguantar en este caso todo lo que sufrió Cristo en la cruz. Otros decían, Cristo es humano nada más, no es divino. Y gracias a estos dos concilios, nosotros hemos llegado a decir que Cristo tiene una naturaleza humana y divina. Incluso nosotros lo decimos en el credo, ¿verdad? Que es el símbolo de la fe. Gracias a lo que se dio en estos concilios, hoy, después de muchos años, se reafirman dos términos que son esenciales entenderlos y comprenderlos. El Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Cuando hablo del Cristo de la historia, hablo de un hombre que nació, que se desarrolló, que nació en una cultura, que tenía unos padres y que nació en un régimen social, político y económico como era el Imperio Romano. Es el humano, el plenamente humano. Y el Cristo de la fe, me refiero a aquel que hizo milagros, que expulsó demonios, que perdonó los pecados y que hizo presencia en su misma persona al mismo Dios. Antes, decir esto era muy difícil, queridos hermanos, porque no existía una compaginación entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, o el Cristo humano o el Cristo divino. Gracias a esto se va a determinar que Cristo quiso la iglesia como cabeza, fundador y fundamento de esta misma. ¿Y por qué hablo y digo de que Cristo quiso la iglesia? Han existido diferentes posturas que llevaron a determinar que Cristo, incluso hay un autor conciliar que se llama Alfred Loisy, un francés teólogo excelente. Y él tenía una frase muy trillada, decía, Cristo predicó el reino y le salió la iglesia. ¿Verdad? Y frente a esta realidad, empiezan a haber diferentes temas sobre esto, porque algunos decían, en realidad Cristo quiso la iglesia, en realidad Cristo quiso fundar una iglesia, o será que Cristo en realidad quiso fundar el reino de Dios. Y empezaron a haber muchas teorías y muchos presupuestos sobre esto, a tal punto que nosotros hoy podemos decir que estas acepciones de estos hombres pues estuvieron erróneos, porque Cristo en realidad con su misma presencia hizo presente el reino de Dios. Incluso el reino de Dios ya está aquí, pero va a llegar a su plenitud hacia el final de los tiempos. No sabemos cuándo, ¿no? Por eso hay una palabra que es muy interesante escucharla, ¿verdad? Yo la primera vez que la escuché dije yo, ¿cómo le hago para entender esto, verdad? El ya, pero todavía no, ¿sí? El ya significa que el reino de Dios está ya presente en la persona de Cristo.
Incluso el mismo Cristo va a decir, yo soy el reino. Jesucristo es el reino en persona. O utilizando una palabra griega, la autobasileia. Jesucristo es el reino en persona, lo dijo Orígenes. Pero el reino ya está aquí presente, pero todavía no, porque va a llegar en su plenitud en la escatología, al final de los tiempos, al momento de la parusía, es decir, de su segunda venida. Y en ese impasse entre la venida de Cristo y su última venida estamos nosotros, preparándonos, haciendo procesos de conversión, viviendo los sacramentos y viviendo la vida de la iglesia. Pero con decir que hay una relación muy estrecha en el Cristo de la fe y en el Cristo de la historia, estamos dejando por un lado aquello que decían algunos autores, que Cristo no quiso la iglesia. Cristo quiso la iglesia. Él mismo la va a fundar. Ahora bien, Cristo ciertamente no fundó en un solo acto a la iglesia. No hizo un documento para decir, mire, aquí está el papel donde yo firmé que fundé a la iglesia. No lo tenemos así. Cristo lo va fundando con su propia vida. Pero vamos a distinguir algunos elementos o actos en orden a la fundación de esa misma iglesia. Hay unos actos preparatorios antes de la fundación de la iglesia. En primer lugar, un acto preparatorio para la fundación de la iglesia es la constitución de la misma comunidad. Cristo llamó a un sinfín de personas, de primero fueron 70, después 72, de esos 72 hizo un grupo donde elige a los 12, que era el nombre como se le entendía, y crea comunidad, crea discípulos. Esto ya es una congregación, es una comunidad. Cuando uno se va a dar cuenta, la palabra eclesía, que fue lo primero que explicamos en el primer curso, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa convocación de personas, convocación de comunidad. Y aquí empalma muy bien con lo que hizo Cristo. Cristo constituyó una comunidad, convocó a un número de discípulos para que hicieran una experiencia de fe. Ciertamente, en ese grupo más grande de los discípulos va a estar representado todo el horizonte universal de la humanidad entera. Y es lo que quiso hacer Cristo. Quiso formar una comunidad. Quiso hacer una comunidad convocada en una misma fe. Pero después va a elegir a los 12 apóstoles. 12 eran las tribus de Israel, 12 las columnas y las puertas de la ciudad de Dios, según lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y ya todo esto es una prefiguración de la iglesia, hasta la consumación, es decir, hasta la escatología, hasta el final de los tiempos. Es un signo de esperanza, es un gesto escatológico de esperanza. La convocación de los 12 nos hace pensar que Cristo quiso hacer una comunidad. Y por lo tanto, esa frase que yo les digo, Cristo predicó el reino y le salió la iglesia, con esto quitamos totalmente esta idea, que era una idea que estaba mal orientada. Incluso fíjense que cuando Judas Iscariote tiene ese desenlace tan fatal, hay que elegir a uno. Y se elige a Matías. Y cuando se elige a Matías, hay ciertos requisitos que debían de cumplir. No solo era ingresar por ingresar. Pero es interesante porque cuando otra vez se llega a completar el número de los 12, ellos estaban ya constituidos en una forma de colegio, la colegialidad, lo que hoy los obispos llaman eso, la colegialidad de los obispos, es decir, una comunidad, un grupo estable, una comunidad que es referencia de lo que él mismo quiso hacer. Y la vocación y misión de Pedro. Jesucristo considera a Pedro como la roca o la piedra fundamental. Es la cabeza de la iglesia, es la cabeza visible de la iglesia.
Más adelante vamos a ver temas específicos de Pedro, ¿verdad? Del ministerio petrino, del sucesor de Pedro. Vamos a hablar del romano pontífice, pero ahorita nos queremos quedar con la vocación y misión de Pedro. Es decir, Jesús deposita totalmente la confianza en Pedro, como una roca, como una piedra fundamental, y va a decir, cabeza de la iglesia visible. Alguien me decía, padre, es decir, que Pedro está por encima de todos los obispos. Como sucesor de Pedro, mantiene el ministerio petrino. Incluso hay una definición que va a utilizar el Lumen Gentium que dice, el Papa es el mayor entre iguales. Preside la iglesia por el ministerio petrino, pero es un obispo, ¿ya? Recordémonos que los 3 grados del orden sacerdotal son diácono, presbítero y obispo. Esos son los 3 grados del orden sacerdotal. El Papa lo que hace es presidir esta iglesia en nombre de Cristo, por eso se le llama vicario de Cristo. La palabra vicario, la voy a subrayar aquí con rojo, significa en representación de, es decir, que el Papa acá es el que representa a Cristo, porque el mismo Cristo quiso dejarle a Pedro constituido como la roca principal de la iglesia. No es entonces una ordenación que se haga para el Papa, es un título. Así como están, por ejemplo, hay obispos, bueno, los obispos tienen el título de monseñor, ¿sí? Pero no todos los monseñores son obispos. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, Monseñor Marco Aurelio González, ¿él es obispo o no es obispo? A ver, que alguien encienda su micrófono y me diga. Aquí vamos a ver. No, él no es obispo. Muy bien. Yo creo que no, padre. Excelente. Muy bien, Oscar Gabriel. Y también la señorita que habló. No es obispo, ¿verdad? Él solo tiene el título de monseñor, pero no es obispo, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay diferentes títulos que se dan en la iglesia. Ahora bien, todo obispo sí tiene el título de monseñor, ¿sí? Y el Papa tiene un título que se le llama sucesor de Pedro o su santidad. Pero les hablo de esto para entender un poco la vocación y la misión que va a tener Pedro, ¿verdad? Que va a ser una vocación muy importante. Vamos a ver ahora un punto también como acto preparatorio para la fundación de la iglesia, la última cena del Señor. Porque la última cena del Señor es un acto anticipador y va a recapitular todo el misterio de la iglesia. Porque fíjense que cuando hablamos nosotros de la última cena del Señor, equivale en este caso a hablar del lugar central del misterio de la Pascua. Yo no sé si ustedes han tenido la fortuna o la oportunidad de, si en sus parroquias o en sus grupos, realizar la cena judía o la cena pascual. Eso es una experiencia muy bella, que sería bueno que se pudiera promover en nuestras comunidades, porque así entendemos de mejor manera la misma Eucaristía. Yo quiero verlo ustedes si lo hago el otro año, si es que estamos vivos ustedes, porque con esto de la pandemia uno no sabe, ¿verdad? Pero yo lo quiero hacer aquí con los grupos de mi parroquia. Bueno, para los que no me conocen, soy el padre Carlos Rodríguez, párroco de la Escuela de Cristo. Y lo quiero hacer con todos los grupos, ¿verdad? Con las hermandades, con los movimientos, porque quiero que entiendan el misterio de la Pascua, que se hace presente en la misma Eucaristía. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir presencialmente a la Santa Misa en el Corpus Christi o escucharon la misa por vía online, ¿verdad? Pero había un hecho muy importante que hablaba
de un sacrificio. Y es que la Eucaristía es un sacrificio. Cristo mismo se sacrifica y es dado como cordero que quita el pecado del mundo, porque antes recordémonos que los sacrificios se hacían con animales y todo trato se sellaba con la sangre. Y a los animales se partían a la mitad y con esa misma sangre se sellaba el trato. Y la consigna era, si tú no cumples el trato, que te pase y que quedes como quedó ese animal, partido a la mitad. Es decir, el pacto, la alianza se sellaba con la sangre. Por eso es que en la primera lectura que nos presentó en la solemnidad de Corpus, dice que Moisés empezó a rociar las 12 rocas que significaban las 12 tribus del pueblo de Israel, porque estaba sellando el pacto entre Dios y el pueblo. En la Eucaristía ya no se sella la alianza con la sangre de un animal. Es la misma sangre de Cristo que sella la alianza, ¿sí? Y por eso es que vamos a encontrar muchas veces que en las iconografías de los altares, de las casullas, de los ornamentos de los sacerdotes y de insignias, hay un cordero, el cordero pascual, ¿verdad? O también vamos a encontrar la escenografía del... Aquí le conocemos como pelícano ustedes, pero sí tiene un nombre científico, que si no mal recuerdo es ibis, ¿verdad? La simbología del ibis es muy bella, porque el ibis, saben que es un pájaro, ¿verdad? Y cuando el ibis ya no consigue comida para sus crías, lo que hace es que él mismo se destaza, él mismo se mata para que sus hijos puedan comer. Y por eso vamos a encontrarnos el cordero y la imagen del ibis o el pelícano, como ustedes le quieran decir, en muchos de la iconografía de la iglesia, para entender y hacer la analogía de que así como Cristo entregó su vida por la salvación de cada uno de nosotros, pues este pajarito se entiende en la iconografía de la misma naturaleza. La Eucaristía entonces es un acto preparatorio para la fundación de la misma iglesia. Primero que nada, porque ahí se instituye el orden sacerdotal, primero, y se hace una exaltación de la caridad. Va a decir Ratzinger que la última cena es el acto fundacional más importante y el verdadero manantial de la iglesia, porque la Eucaristía va a anticipar la cruz. Ya les he dicho que ahí hay un sacrificio ya no cruento, sino que incruento, es decir, ya no miramos un derramamiento de sangre, pero sí es el mismo Cristo que se vuelve a sacrificar y a dar por la salvación de cada uno de nosotros. A mí me decía un amigo con que estudiamos desde la primaria, y pues nos tenemos mucha confianza, me decía, mira, ¿por qué vos siempre lees de ese libro rojo que tenés ahí en el altar donde celebrás la misa? Si siempre decís lo mismo, repetir lo mismo, me decía él. Pues fíjate que no, porque en la misa no vamos a repetir lo mismo. Lo que sucede es que actualizamos el misterio pascual de Cristo, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No repetimos porque no somos loros, ¿ah? Actualizamos el misterio pascual, y cuando digo que actualizamos, nosotros participamos. Por eso aquellas famosas frases trilladas, ¿verdad? Voy a ir a escuchar misa. No, usted no va a escuchar misa, usted va a participar, a celebrar la misa, ¿verdad? Los que van a escuchar la misa se quedan dormidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a participar, a cantar, a responder, a hincarnos, levantarnos, porque es lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Pero también en ese momento de la institución de la Eucaristía se reúne el nuevo pueblo de Dios expresado en los apóstoles. Recordémonos que estaba el pueblo de Israel, pero ahora está el nuevo pueblo de Dios
que ha sido sellada esa alianza con la misma sangre de Cristo. Y ese pueblo de Dios somos cada uno de nosotros, que gracias al bautismo hemos sido incorporados a ese nuevo pueblo de Dios. Pero también en ese día se instituye el orden sacerdotal. Recordémonos que según el catecismo de la Iglesia, el sacramento del orden sacerdotal se estructura en los sacramentos de servicio a la comunidad, tanto como es el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero Cristo va a instituir a los sacerdotes como representantes de Él mismo, y para que sean en la comunidad cabeza visible de la misma Iglesia. Nosotros, en medio de nuestros errores, de nuestros pecados, de lo que somos humanamente hablando, pues representamos esa comunidad visible de Cristo y que por lo tanto se estructura en la misma Iglesia. Y por otro lado, se permite manifestar plenamente la caridad como centro del Evangelio. Por eso el Jueves Santo recordamos, rememoramos, en este caso, estos actos que ciertamente nos ayudan a entender la fundación como un acto preparativo de la Iglesia. Haciendo una conclusión, podríamos decir que la Iglesia y la Eucaristía se podría resumir en esta expresión: la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Es decir, la Iglesia y la Eucaristía son inseparables. No podemos nosotros caer en la cuenta de que podemos dejar por un lado la Iglesia. Fíjense que solo voy a encender la luz. Ahora hay un nuevo movimiento que a mí me da un poco de pena y de miedo. No miedo. De que hay hermanos que dicen, Cristo sí, Iglesia no. ¿Verdad? Y entonces dicen amar a Dios, amar a Jesús, fueron bautizados, confirmados, se casaron en la Iglesia, pero ahora como que si tuvieran alergia a la Iglesia, ¿verdad? Y eso es imposible, ¿no? Nosotros como cristianos católicos no podemos decir que no necesitamos de la Iglesia. Jesucristo ha querido dejar esta Iglesia. Esta fundación de la Iglesia no es un invento. Cristo mismo la fundó. Y la Iglesia ha llevado por siglos y siglos y siglos trabajando en lo que Cristo quería. Entonces no podemos decir Cristo sí, Iglesia no. Porque aquí nos estamos pasando encima de los fundamentos del por qué Cristo quiso crear una comunidad, empezando por los discípulos, por los 72, por los 12, y así se fue expandiendo. La eclesía como un lugar de encuentro y de un lugar de convocación de la misma comunidad. Así que nuestra vida cristiana debe estar vinculada a la Iglesia. No podemos prescindir de la Iglesia, queridos hermanos. La Iglesia es el sacramento universal de salvación. Y no podemos llevar nuestra vida cristiana prescindiendo de la Iglesia. Jamás. Que Dios nos quite la tentación de en algún momento sentirnos mejores que la Iglesia o querer prescindir de ella misma. Estaríamos cometiendo, en este caso, un grave pecado al querer prescindir de la Iglesia. Vamos a ver ahora los actos por los que Cristo, resucitado, confiere a Pedro y a los 12 la potestad en la Iglesia. En primer lugar, Cristo va a conferir el poder de perdonar los pecados. Le da potestad, le está dando autoridad, pero no es una autoridad para ver quién manda más. No, la autoridad que Cristo ha dado a Pedro y a los apóstoles no fue una autoridad entendida como ser uno déspota y tirano. Esa no es esa autoridad no sirve. La autoridad tiene que estar en vistas al servicio. Si la autoridad que se tiene
como esposos, como padres, en una empresa, en la iglesia, en una hermandad, en un grupo, en una pastoral, en un movimiento, en una cofradía, no lleva vistas de servicio, esa autoridad no sirve. Lo único que hay ahí son déspotas y tiranos. La potestad que da Cristo es la potestad de servir. Confiere el poder de perdonar los pecados, no en nombre del sacerdote. Yo no perdono los pecados en nombre mío. Yo perdono los pecados en nombre de Cristo, ¿verdad? Es Él el que da el perdón. Nosotros solo somos simples instrumentos, ustedes, que Dios se ha valido de nosotros, vuelvo a decir, en medio de nuestros pecados y de nuestros errores, pero Dios ha confiado en nosotros y con mucho gusto queremos ser instrumento de la gracia de Dios. Pero esto confiere el poder a hombres para que den el perdón de los pecados. Es ya una autoridad, es una autoridad delegada. Por eso es muy importante entender el tema de la comunidad. Segundo, confiere el primado, es decir, la primacía a Pedro. Y aquí habría que ir a leer, yo les propongo aquí algunos textos, los voy a subrayar con rojo. Confrontar Evangelio de Juan, capítulo 10 y Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 20. Porque son las escenas que nos narran de Jesús el buen pastor. Es decir, el primado de Pedro es en base a pastorear el rebaño, ¿verdad? Por eso a mí me gustó mucho el Papa cuando le dijo a los obispos, recuérdense que nosotros somos sucesores de pescadores, ¿no? De gente que tenía una función de pastorear, ¿verdad? Que eran pastores, que pastoreaban. Y el objetivo es pastorear la comunidad. En medio de las vicisitudes, en medio de las realidades que existen, hay que pastorear. Sé que a veces hacer experiencia comunitaria no es fácil, ¿verdad? A mí me decía una persona, fíjese padre, que yo la verdad quisiera presentar mi carta de renuncia de tal grupo o comunidad porque viera que he tenido problemas y mejor me quiero ir. Bueno, disculpe que le diga esto, le digo, pero donde exista siempre un conglomerado de personas, van a haber alguna que otra desaveniencia. No somos perfectos. Estamos en ese camino a la perfección, pero si en algún momento hemos tenido algún tropiezo en nuestro grupo, hermandad, comunidad, pastoral, movimiento, cofradía, hay que arreglar las cosas. Me gustó mucho lo que les dijo el mismo Papa Francisco a los obispos de México cuando hizo su visita pastoral. Les dijo, yo sé que a veces las cosas no caminan bien, parafraseando, pero si se quieren tirar los sartenes por la mañana, les dijo el Papa, tírenselos, pero en la tarde, perdónense. Es decir, si hay que decir las cosas, las tenemos que decir con caridad, no con el hígado. Pero en la tarde hay que pedir perdón, hay que reconciliarnos. No podemos vivir toda la vida, como dice ese famoso canto, eternamente enojados, ¿verdad? Tiene que existir un medio de reconciliación. Y Pedro, cuando Cristo mismo le da el primado, su función es eso, pastorear, guiar. Es un signo elemental de la potestad dada. Y tercero, Cristo envía a los apóstoles con potestad. Vuelve a decir, volvemos a reiterar la palabra potestad, ¿verdad? Autoridad, para ir a todo el mundo y hacer discípulos a todos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que esta misión es una misión de todos. Y este envío no tiene un documento como tal para decir, mire, yo vengo enviado por Dios, sino que Cristo mismo promete a aquellos que cumplan esto el reincorporarse plenamente a esta experiencia del nuevo pueblo de Dios. Tengo aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, y les pongo a confrontar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 765. Vamos
estamos prácticamente terminando ya con el último punto. Pentecostés. Hemos prácticamente hará 15 días o 3 semanas ya de haber celebrado Pentecostés. Pentecostés ha significado un movimiento verdadero para la iglesia, porque qué bonito es terminar la Pascua con la venida del Espíritu Santo. Es decir, el don por excelencia de la Pascua es recibir el Espíritu Santo. Nosotros miramos en Pentecostés como ese acto impulsivo definitivo de la iglesia por medio del envío del Espíritu Santo. Ciertamente, vuelvo a repetir, Cristo creó y estructuró la iglesia durante su vida terrena. No podemos decir, aquí prácticamente se fundó la iglesia. Sí sabemos de 2 actos. En el momento en que Cristo estuvo en la cruz, y ahora vamos a hablar del momento de Pentecostés. Porque la venida del Espíritu Santo, lo que nos hace pensar que Cristo mismo quería enviar el Espíritu Santo a esa comunidad reunida para que desde ahora se sintieran testigos del Evangelio. Y ciertamente, los padres han dicho, la iglesia nació del costado abierto de Cristo en la cruz, pero la iglesia va a nacer plenamente en Pentecostés. Es decir, el nacimiento, la gestación de la iglesia adquiere su máximo punto de madurez y expresión de parte de la iglesia en Pentecostés. Por eso hay que ubicar 2 actos. El momento donde Cristo está en la cruz y el segundo Pentecostés, para dar a entender que desde ahí la iglesia empieza entonces su camino de evangelización. Esto de seguro nos hace pensar a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo nuestro sentido de pertenencia a esta iglesia. Y tenemos que amarla, quererla y respetarla. Hay un cardenal, el cardenal Bantuan. Este cardenal estuvo preso mucho tiempo en la cárcel, porque recordémonos que China es un régimen comunista y pues hay algunas doctrinas que ellos no aceptan. El cardenal Bantuan estuvo preso y el cardenal Bantuan celebraba en la cárcel la Eucaristía en sus 2 manos. Ponía un pedacito de pan y en su otra mano una gotita de vino. Y era la manera como celebraba la Eucaristía. Dicen que el vino, para introducirlo a la cárcel, le habían puesto que era un medicamento para el dolor de estómago, ¿verdad? Porque no dejaban que ingresara cualquier sustancia a la cárcel. Y él procuraba hacer la adoración eucarística con los presos. Y ya saben dónde ponían a Jesús sacramentado, para que no lo encontraran en las cajetillas de cigarro. Entonces dice de que ponían en la cajetilla de cigarro a Jesús y los ponían en las cárceles y se turnaban para ir a hacer el momento de adoración. Pues el cardenal Bantuan dice, si criticas a la iglesia, te estás criticando a ti mismo, porque tú eres la iglesia. Y ese es el sentido verdadero de entender y comprender que la iglesia, en este caso, es nuestra madre y maestra, que la tenemos que respetar, amar y querer. Somos cristianos, hemos nacido en esta iglesia, somos parte de esta iglesia gracias al día en que fuimos bautizados y debemos de agradecer porque Dios ha tenido misericordia en nosotros al darnos la oportunidad de estar en esta iglesia. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Dejo ahora en este momento, si usted quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, abra su micrófono y con mucho gusto podemos responder. Buenas tardes, padre. Le saluda Lorena de Quiñones. Buenas tardes, Lorena.
Solo una pregunta. ¿Usted nos podrá facilitar o cómo podemos hacer para conseguir las copias del tema de hoy? Bueno, le voy a explicar, Lorena. Yo estoy siguiendo como base este libro, ¿verdad? Es un libro, es un manual de eclesiología. El autor es Ramiro Pellitero, ¿verdad? Y en una buena parte estoy sacando este cursito de acá. Después también estoy utilizando este libro. Esta es tu iglesia, de Jesús Álvarez Maestre. Muy importante este libro, este es muy bonito. Este también, no estoy diciendo que este sea feo ustedes, ¿verdad? Y estoy utilizando el Concilio Vaticano II, sobre todo la Lumen Gentium, y la Sagrada Escritura, y posiblemente algún otro material que es del padre Bernardino Rodríguez, que es un sacerdote dominico. No tengo aquí aquí está el libro. Curso de Eclesiología, la verdad sobre la iglesia, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es que pues estoy leyendo estos documentos y voy sintetizando el curso, porque si yo les doy todo el curso, a ustedes nos llega la parucía, es decir, la segunda venida de Cristo, y seguimos viendo el curso, ¿verdad? Pero hay que sintetizar. Este es síntesis de síntesis de síntesis. Yo, pues posiblemente les pueda pasar las hojas con mucho gusto, solo que hay información que ustedes la pueden leer porque hay cosas que yo resumo, quito y pongo, ¿verdad? Pero con mucho gusto en algún momento les podría pasar la información, no hay pena. Tal vez en este caso se podría comunicar con Frank, que es el administrador de esta cuenta de Zoom, o puede poner un correo electrónico al del Centro de Formación Pastoral y decir, mire, estoy interesado en adquirir las copias, para que en este caso Frank le pueda enviar por correo electrónico las copias. Con mucho gusto, Lorena. Muchas gracias, padre. Una pregunta, padre. Adelante, Oscar Gabriel. Si uno quisiera adquirir esos libros, ¿dónde podría hacerlos? Bueno, todos estos libros los venden en la librería Loyola. Ajá. Este libro vale como 25 quetzales. Este libro es baratón. Este sí es un poquito más caro. Este vale como 180 quetzales. Y este como 120, recuerdo yo, ¿verdad? Pero todos los pueden adquirir en la librería Loyola. Conste que no les estoy haciendo publicidad. Ok, gracias, padre. Bueno, está bien, Gabriel, ahí prenda. Padre, muy buenas tardes. Hola, Douglas, Yale, buenas tardes. ¿Por qué Monseñor Marco Antonio González Iriarte no es obispo y se le llama Monseñor, padre? Porque es un título, ¿verdad? Es un título, ¿verdad? Yo vuelvo a reiterar un poquito. Los 3 grados del orden sacerdotal es diácono, presbítero y obispo, ¿verdad? Pero yo ya les he dicho, todos los obispos tienen el título de monseñor, mas no todos los que son monseñores son obispos. El título de monseñor se le puede dar por algún trabajo que él haya hecho en la misma comunidad. Recordémonos que él fue miembro del Cabildo Eclesiástico, ¿verdad? El Cabildo Eclesiástico es una figura del derecho canónico que son canónigos de la iglesia. Ellos son, digamos, los que van en este caso a colaborar con el obispo en las celebraciones que se tengan en catedral, ¿verdad? Entonces, por eso a ellos se les puede llamar ilustrísimos, ¿verdad? Que son títulos, pero él es monseñor, pero no es obispo, porque no tiene, la explicación sería porque no tiene la ordenación de obispo, solo tiene el título de monseñor. Muchas gracias, padre. Bueno, les voy a decir una cosa visible para entender
quién es obispo y quiénes no, aunque uno cargue una sotana. Litúrgicamente lo que se ponen aquí en la cabeza se llama solideo, ¿verdad? Pero un hermano me dijo, mire padre, y ese gorrito que carga ahí, monseñor, no, no es gorrito, Leo, se llama solideo, porque la simbología es que solo se lo quitan frente a Dios. Por eso cuando están en el momento de la misa y cuando Cristo se va a hacer presente en la consagración, se quitan el solideo y lo ponen a un lado. Después cuando se reserva a Jesús, pues ya se lo ponen de nuevo. Si ustedes miran a alguien con el solideo, es obispo. Y recuérdense que los solideos tienen diversos colores. Para el obispo es moradito, ¿verdad? Para los cardenales es de rojo púrpura, ¿verdad? Y para el papa es color blanco, ¿verdad? Para que uno pueda detectar, ¿verdad? ¿Algo más ustedes? Padre, es una cosa. Es como el mismo caso del párroco que llega a catedral aquí en la Antigua, si no me equivoco, también el monseñor tiene el título, mientras ocupe la parroquia. No. El título que él tiene es vicario episcopal de Zacatepeques, pero no tiene el título de monseñor. En este caso, la manera más concreta para llamarnos, en este caso, a los sacerdotes diocesanos, son presbíteros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Mercedes, fray, ¿verdad? Fray. Pero el de catedral, que es el padre Gil Eduardo, no es monseñor, es presbítero. Sí, es que le hago la pregunta porque me recuerdo cuando vivía el cardenal Casariego, que paz descanse. Ajá. El sacerdote que estaba en catedral usaba solo, bueno, no siempre, solo para actos muy especiales usaba la sotana moradita. Bueno, pero sí, porque en catedral sí hubo un monseñor de párroco, que no recuerdo cómo se llamaba, pero sí sé que hubo un párroco que tenía el título de monseñor, aunque no era, pero por eso la utiliza, porque sí tenía el título de monseñor. Sí, yo porque me recuerdo cuando en el año 83 que vino el Santo Padre, ahora San Juan Pablo II, el párroco de catedral era el padre Filadelfo Vega, y él estuvo en la misa papal y tenía la sotana moradita, y no era obispo. Sí, yo a él sí no lo conocí. Pero pues habría que investigar un poco, ¿verdad? Habría que, nosotros como sacerdotes sí tenemos la sotana, pero es negra, ¿verdad? Así es. Pero después ya los monseñores pueden tener alguna filetata, que es la que se pone aquí a la altura del estómago, ¿verdad? De la cintura, ¿verdad? Y que les cae. Pero habría que investigar, ¿verdad? Pero muchas gracias por su comentario. De nada. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta a ustedes? Sí, por aquí nos dicen Monseñor Antonio Rodas. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo sí recuerdo que se hablaba de Monseñor Rodas, ¿verdad? Posiblemente ustedes que tengan más, que tienen más tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo años, que tienen más tiempo de vivir acá, y conozcan más un poquito la realidad antigüeña, de seguro, pero yo sí he escuchado que han dicho Monseñor Rodas. Muy bien, así es. Gracias, hermanita. Padre, buenas tardes, le saluda Juan Gabriel Mena. ¿Qué tal, Juan Manuel o Juan Miguel? Juan Gabriel, ya me cambió. Juan Gabriel Mena, ninguno de los dos. Mire, una pregunta. Yo siempre había tenido la idea, y más que idea, pues cuando recibí eclesiología en el año 99 más o menos, en el centro de formación nos habían dicho que la iglesia había nacido en el día de Pentecostés, por lo que usted nos da a entender, es solo uno de los pasos, ¿verdad? Del nacimiento de la iglesia, padre. Sí, digamos, la iglesia llega a su plenitud en Pentecostés, ¿verdad? Llega a su plenitud en Pentecostés. Lo que pasa es que hay, como le dijera yo, hay diferentes posturas. Unos dicen
en el momento de la cruz, otros dicen en Pentecostés. Yo les he leído literalmente lo que dice la Sacrosanctum Concilium y la Lumen Gentium cuando dice que del costado de Cristo nació, en este caso, la iglesia, pero en Pentecostés llega a su plenitud, a su maduración, a su prestación. Pero tomando estos dos movimientos, yo consideraría que es válido decir que también la iglesia, en este caso, llega a su plenitud, nace, se gesta en Pentecostés. Ok, padre, muchas gracias por su explicación. Dios le bendiga, padre. Gracias, Juan Gabriel. ¿Alguna otra pregunta? Padre, Adelante, René. sí, quería preguntar. Soy René. Jesús no predicaba la iglesia, él predicaba el reino de Dios. Entonces, la misión de la iglesia es justamente construir el reino, continuar la obra de Jesús. Entonces, ¿de dónde salió la palabra iglesia? ¿Por la asamblea? Sí, recordémonos que eso lo expliqué yo en la primera clase, ¿verdad? Yo decía que la iglesia, en este caso, por ejemplo, si ustedes van a Mateo 16, vamos a ver. Mateo 16, 18, si no mal recuerdo, cuando dice, vamos a ver, aquí está, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18, ¿verdad? Es decir, Cristo mismo, pues ya, aunque él predicó el reino, pero también quiso en este caso dejarle a Pedro, porque cuando habla de la roca se refiere a Pedro, edificar la iglesia, pero también la iglesia en su sentido estricto, como lo he dicho, la palabra iglesia procede del griego que es eclesía, que significa convocación, ¿verdad?, de la comunidad, lo que también para Cristo pudo significarse la cajal, que es la comunidad judía. Gracias, padre. Bueno, René. Sí, y René tiene razón en el sentido de que pues la iglesia no es propietaria del reino. La iglesia está al servicio del reino de Dios, ¿verdad? Continuadora del reino, pero no es propietaria del reino. ¿Algo más ustedes? Dice, Padre, buenas tardes, perdone la jerarquía de la iglesia, ¿cuál es? Inicia con el Santo Padre y luego. Miren, antes la jerarquía se hablaba de que era un triángulo, ¿verdad? Estaba el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, y de último estaba el laico, ¿verdad? Hoy la simbología de la jerarquía pues ya no se debe de entender, aunque debe de existir una jerarquía como en una empresa, ¿verdad? Está el gerente, subgerente, el encargado de producción, el encargado de distribución, y el de ventas, el de ejecutivo. Tiene que existir una organización. La iglesia es una iglesia ordenada. Pero cuando hablo de jerarquía, no quisiera que entendiéramos como una cuestión escalonada, ¿verdad? O una cuestión, sino que ahora se entiende la jerarquía en base también a que todos vamos trabajando, ¿verdad? Y tal vez quitar esa idea de ese triángulo, sino que ver un poquito más la cuestión circular. Tiene que existir alguien que dirija la iglesia, siempre, ¿verdad? Nosotros no somos iglesias acéfalas, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene una cabeza que es Cristo, y ya hemos visto que Cristo ha dejado al Papa y después siguen los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Pero si usted quisiera ver esta dimensión así como jerarquía, pues ya le he dicho, ¿verdad? Papa, obispos, presbíteros, diáconos, ¿verdad? Laicos, pero no podemos en este caso
como dejar por un lado a los laicos, ¿verdad? No, los laicos tienen un papel fundamental en la vida de la iglesia y gracias a Dios lo van entendiendo, ¿verdad? Y un hecho significativo es que ustedes están hoy acá, ¿verdad? Van entendiendo la realidad tan necesaria del laico, que el laico se meta, ¿verdad? Que se meta a trabajar, ¿verdad? Que deje de estar calentando banca en la iglesia, ¿verdad? Que trabaje, que se meta, que haga, que evangelice, que lleve, que traiga, ¿verdad? Ese es el objetivo central. Pero querido hermano Mario Rodríguez, pues yo les diría que sería una situación así, ¿verdad? No quiero hablar de jerarquía en cuanto a quién manda más. Somos una comunidad, que no se nos olvide. Yo, Mario Rodríguez, yo dije es mi hermano porque mi hermano se llama Mario Rodríguez, usted. Bueno, ustedes, yo digo que vamos dejándolo por acá. Vamos a, nos miraríamos el martes, ¿verdad? A las 7:30. Espero yo que les esté ayudando, ¿verdad? Muy sencillo y muy humilde lo que comparto, pero espero que les esté ayudando en la fe, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que les pueda ayudar en su fe y a crecer un poquito más, que eso es lo que necesitamos. Hay mucho por aprender, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo de leer, ¿verdad? Y de leer. Yo les invitaría a autoformarse, ¿verdad? Hoy pues tenemos estos espacios de Zoom, pero si usted puede leer algún librito, yo les he presentado estos libritos, lean. Hay también un material muy bonito que la arquidiócesis lo pudo elaborar, fruto del sínodo arquidiocesano. Que, si no mal recuerdo, el sínodo arquidiocesano fue en el año 96 o 97. Y que ahora Monseñor Gonzalo quiere como despertar esa dimensión del sínodo. Y sacaron catequesis de eclesiología, cristología, antropología, que son muy buenas. Los venden también ahí en la Loyola, conste que no le hago publicidad, vuelvo a decir, ¿verdad? Pero ahí hay muchos libros, ustedes miren, a veces es necesario invertir en algún librito. Yo les dejaría esto, inviertan en un librito. Por lo menos, si no tienen el Concilio Vaticano II, cómprenlo y empiecenlo a leer. Ahora, si no, pues lo que pueden hacer en este caso es bajarlo de internet, ¿verdad? Pongan Concilio Vaticano II, lo bajan y lo leen, ¿verdad? Creo yo que eso podría ayudar bastante en este caso para poder formarnos de mejor manera, ¿verdad? Pues bueno, si ya no hay otra cuestión, a ver, por aquí mi hermanita está aquí levantando la mano, adelante. Adelante, hermana, la escuchamos. Hermanita, ¿no levantó la mano usted? No. No. Bueno. Pues entonces le vamos a pedir de favor, en este caso, miren ustedes, a nuestro hermano Wagner Barrera, que nos haga la oración final. Y yo termino con la bendición. ¿Les parece? Está bien, gracias. Wagner. Buenas tardes a todos y nos ponemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por un día más que nos has regalado de vida, por esta tarde maravillosa que hemos podido aprender algo más de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes y algo que nos pueda ayudar a poder conocernos bien, para poder ayudar a evangelizar y ayudar a nuestros hermanos, para poder crecer esa comunidad que tanto queremos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos dejes caer en no nos tentación. dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, también te pedimos de que nos ilumines, que nos des ese entendimiento de poder aprender y de poder ir conociendo todo lo que necesitamos aprender, ya que ella también fue parte de la iglesia y es parte de lo que ella empieza a crecer en lo que es en nuestra iglesia amada.
Todo esto te lo pedimos también en nombre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Espíritu Santo, Santo. descienda Amén. sobre